Porque Forbes, la revista especializada en finanzas y negocios, realizó un preocupante pronóstico sobre el país. Según la publicación, Argentina se encontraría a un paso del colapso económico. El estudio se basa en el nivel de endeudamiento del país y la constante fuga de capitales. La publicación hace énfasis además en que el préstamo hecho por el Fondo Monetario Internacional el año pasado por $50.000 millones para frenar la caída del peso permitió que la economía no llegue a tocar fondo en el futuro próximo, pero la situación empeoraría con la salida de empresas. Según datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, entre 2015 y 2017, 3.198 empresas desaparecieron en el país. Nos acompaña a esta hora Alejandro Chafuen, director general del International Acton Institute, además experto en economía y política internacional. Ya lo ve en pantalla, una muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes desde Buenos Aires. Es un gusto. Lo primero, este pronóstico de Forbes sobre el colapso económico de Argentina es inevitable, ¿esto es así? La situación es muy difícil y nuevamente para aclarar, yo también escribo para Forbes y la opinión de cada uno de nosotros que escribimos es independiente. Esa fuga de capitales y problema de endeudamiento que tú describes está basada en que este último gobierno de Argentina, pese a su buena voluntad, aumentó el gasto público en forma enorme y ajustó principalmente por el lado de impuestos. A ninguna empresa le gusta estar en el país que paga la mayor cantidad de impuestos, que todavía tiene una alta corrupción. Y el problema de fondo, de vuelta, es el gasto público. Las personas que trabajan para el Estado y que dependen del Estado, aumentaron más o menos de 8 millones a casi el doble, a 16 millones en un periodo de 12 años. Entonces, el problema de fondo argentino es el gasto enorme público después de décadas de populismo y que este gobierno, con minoría en el Congreso, no se animó a tocar. Es decir, ¿es un problema casi que heredado? Sí, bueno, vamos siempre a echarle la culpa al pasado. Yo realmente respeto el esfuerzo que hace el gobierno y los ministros argentinos en tratar de ser aliados de Occidente y ser civilizados, pero los impuestos que están cobrando son a nivel de los países escandinavos, los servicios que brindan son como de países africanos, entonces el pueblo está cansado. Realmente el ajuste ha sido brutal. Y si sigue aumentando el dólar, como pronostica mi colega, el problema va a ser peor. La pregunta acá, ¿va a llegar Macri al final de su mandato? Y todos esperamos que sí. ¿Va a llegar con una gran explosión económica o con un crecimiento económico? Ahí tenemos dudas, porque en cualquier momento se desboca todo y podrá ganar con una crisis económica. Hasta ahora no se dio. Pero el populismo de izquierda tipo chavista ha venido perdiendo elecciones más o menos por 10 años, cosa de que es una situación triste la que se vive. El cuco o el monstruo de Venezuela, decir, si no ganamos nosotros, vamos a hacer Venezuela, puede servir para ganar elecciones, pero no alcanza para gobernar bien. Este pronóstico de a un paso del colapso económico me lleva también a pensar en un estallido social. Es decir, ese quiebre, esa desbandada de la economía argentina también vendría acompañada de un estallido social. Creo que ha habido mejoras en ese campo, en el área de seguridad interna de Argentina. Y la verdad, espero que no se dé. No hay nada más peligroso que la violencia. Y como están tratando de posicionarse los candidatos opositores, ¿no?, del peronismo, en tratar de ver quién puede tener una imagen que arrastre más que peronistas para ganar. Dudo que alguno se quiera convertir en líder de manifestaciones sociales y la gente está tan preocupada que no quiere perder el empleo que no creo que salgan a la calle a protestar. Así que la situación es muy difícil, el gasto siguió creciendo, el ajuste viene por impuestos y la gente ya no puede pagar más. Y las empresas que ven esto se asustan y dicen, acá no es un buen lugar para invertir. Y están esperando que haya nuevos cambios de la dinámica de Argentina, que mejoren en Estado de Derecho y que mejoren el respeto de las reglas del juego económico, respetando la propiedad privada, cobrando menos impuestos y menos regulaciones. Chafuen, quería preguntarle por el número de empresas que se han ido producto de esta crisis que está viviendo Argentina. ¿Tenemos el número? No, la verdad, ahí
El número exacto no lo tengo, pero son cientos, y el problema más que nada es el hecho de las empresas que no están invirtiendo lo que deberían estar invirtiendo. La construcción está cayendo, ya son 10 meses de caída de la producción industrial, así que y no se ve todavía, ¿viste? Un buen horizonte. Las tasas de interés acá están a 50%, así que imagínate tú producir con esas tasas de interés. Ahora mismo Argentina no es un país vitrina para la inversión. Ahora, ¿hay tiempo para correctivos? Hay tiempo para empezar a cambiar el mensaje. Hablé del gasto público. Gran parte de ese gasto público es algo que se llama la coparticipación federal, que el gobierno central le devuelve a las provincias o le da a las provincias fondos. Y eso se ha desbocado. Casi todo se maneja, no me gusta usar la palabra fascista, pero es el corporatismo. El Estado le da a cada sector, a los sindicatos, a los empresarios, a las provincias, una porción, ¿no? Al menos 10% que va de extra, de regalo político, y ahí puede empezar a dar un mensaje diciendo, mira, esto va en serio, los empresarios tienen que apoyar, los trabajadores les pedimos perdón, pongan el hombro, a las provincias, ustedes son los responsables de su trabajo, de lo que pasa en sus provincias, pero tiene que cambiar el diálogo y no simplemente jugar a la política para ganar elecciones. Ahora, en una Argentina que vive en crisis económica ahora mismo, y ver, porque los últimos datos que manejamos es que habría un empate técnico por el actual presidente Mauricio Macri, a quien le cargan de alguna manera parte de esta crisis, y la expresidenta Cristina Fernández, que está procesada por corrupción. Y pues, por eso no es un escenario muy bueno. Y para colmo, me alegro que la política económica Bolsonaro, hay que ver que mantenga su equipo intacto. Va a ser una política de baja de regulaciones, de baja de impuestos, de aumentar la edad de jubilación. La cantidad de jubilados en Argentina, de vuelta, es otro número que casi se duplicó en 12 años. Ninguna economía puede soportar eso. Me acuerdo mi amigo Mario Vargas Llosa, que decía cuando elegir entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, decía que es como elegir morir por HIV, por AIDS, por SIDA o por cáncer, y que no querían, y al final tuvo que optar, y optó por Ollanta Humala, que terminó también haciendo cosas muy mal. El gobierno, al menos argentino, yo creo que al menos en la mayoría son honestos, pero es una elección difícil. Quizás le va a haber una oposición interna por la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires, que es la política más popular de Argentina. Pero de vuelta, miren, son 70 años de crisis, no se va a arreglar de un día para el otro. El asunto es empujar hacia el lado bueno, no hacia el lado malo en muchas áreas del lado económico, como ha hecho el gobierno de Macri, que ha sido casi más populista en ciertas áreas que el gobierno anterior. Si Alejandro Chafuen tuviera como especialista, como doctor, poner el resaltador en algunas políticas del presidente Mauricio Macri como erradas, le pregunto dos, ¿en cuáles las pondría? Bueno, principalmente en el tema de la política monetaria al comienzo, que siguió haciendo política de déficit financiado por emisión monetaria, y cuando hay que ponerle un freno a eso es cuando se levanta la tasa de interés y se va hacia las nubes. El otro es no haber hecho ningún ajuste en el gasto del sector público. Esos son los problemas centrales. Las mejoras que hizo es que no fueron al revés, que son antipopulistas, pero el gobierno anterior había subsidiado muchas tarifas de servicios públicos, no tanto, ¿no?, las comunicaciones, el transporte y demás, y el presidente puso tarifas mucho más serias, las sinceró. Pero cuando uno sincera y tiene unas fábricas muy antiguas y no tiene un sistema económico muy eficiente, eso solamente lo que hace es subir los precios. Entonces la gente ve un impuesto tras otro, que es otra de las áreas que lo criticaría, un impuesto tras otro, los pésimos servicios, y algunas mejoras hay, pero eso no alcanza para que el país tenga el optimismo de que va a poder crecer, ¿no? Este año de vuelta se espera
crecimiento negativo para Argentina. Lo escucho y termino con esta conclusión. El asistencialismo del gobierno anterior y de alguna manera del gobierno de Mauricio Macri le hizo daño a Argentina en materia económica. Bueno, sí, claro, porque es muy difícil cortar, te dan algo de regalo, ¿viste? Mucha gente que vive con estos planes, los llaman sociales, pero son planes no trabajar. Entonces, al principio le iban a ir en contra, le dicen, los iban a cortar, pero le dicen, bueno, te paro el país. Y entonces se asustan y terminaron incrementándolos en vez de bajándolos. Y de vuelta, el mundo necesita una Argentina civilizada. Tenemos un país como Chile al lado, que después de unos años de vuelta de hacer errores, ahora está creciendo bien. Brasil está cambiando, Paraguay también. Es hora que empiecen a crecer, pero de vuelta van a necesitar el apoyo de gente muy seria que ponga el hombro y que en vez de pedir privilegios y parte del reparto se dé cuenta que Argentina tiene que hacer mejor las cuentas y el que primero tiene que portarse mejor es el gobierno. No puede pretender que los argentinos se conviertan en suecos y que la gente que trabaja mucho le saquen la mitad de su salario para pagar a los que no trabajan. Hoy en día 7 de 12 meses de un trabajador va a pagar para pagarle al Estado. Eso no puede ser. Quiero agradecer encarecidamente a Alejandro Chafuen, director general del International Action Institute, además experto en economía y política internacional, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Hasta luego. Fue un gusto.